4:17 de la tarde, regreso con ustedes. Bueno, de esta transmisión y de esta entrevista vamos a tener luego un producto audiovisual para YouTube, para nuestro canal oficial, Butaca VIP. Y quiero, por supuesto, agradecerle al pequeño geniecillo que se tomó hoy el tiempo en su apretada agenda para quedarse con nosotros en la cabina y compartir. Ustedes saben que, y se los he dicho siempre, lo comparto mucho con ustedes, y el hecho de las efemérides, los días especiales, los aniversarios, las fechas en las cuales celebramos, por ejemplo, el día de ayer, el Día Nacional del Periodista o el Día del Periodista en Venezuela. ¡Qué complicado! Para todos los profesionales de esta hermosísima carrera, ir a todas las entrevistas, estar con todos los colegas, no era sencillo, ¿no? Y bueno, voy a comenzar esta presentación invitándolos a que se conecten. Yo voy a dejar colgado el link, ¿ok? Carabobo es Noticia, con una entrevista preciosa que le hicieron a mi profe Luis Alonso. Voy a ver, profe, si la puedo abrir desde otra parte, porque ya no me la está dando desde aquí, no sé por qué. Vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que cargue, pero no. Algo pasa con la página de Carabobo Noticias. Seguramente voy a copiar y pegar el link en nuestra cuenta oficial de Twitter, @ButacaVIP, y se la disfrutan. Además, el profe la cuelga siempre, tanto sus artículos como sus entrevistas, en su cuenta de Twitter. Manejamos mucho Twitter. Nació en Mérida. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y por qué tú arrugas el ceño? ¿Tú no sabías que nació en Mérida el profe? Sí. Ajá. Viste que la gente cree que yo soy zuliano, yo estudié en la Universidad del Zulia. Usted nació en Mérida y fíjense que tiene esa particularidad de ser, porque es la ciudad de los caballeros, y ese caballero que no solamente se luce en la profesión, sino ese caballero que ha sido amable, bondadoso, académico, con nosotros, los que hemos pasado y seguimos y estamos pasando por las aulas de clase. Yo quiero presentar al periodista, al profesor universitario, al ser humano, al educador, al insistente, al persistente, al transparente, al ético. No es sencillo hoy, y lo decía yo tratando de un poco a grosso modo presentarlo antes para que la audiencia supiera que iba a estar con nosotros, hacer ese periodismo de academia, de aulas de clase, de ejercicio, de escribir en estos tiempos de tecnología y virtualidad. Ustedes saben, y me conocen muy bien hace muchos años, que nosotros en Butaca VIP no hacemos política, ni titulares, ni denuncias. Y qué maravilla es poder abordar el periodismo desde el periodismo puro. Y fíjense que una de las enseñanzas más especiales que hemos tenido en las aulas de clase con el profe es: ¿por qué más muchachos no me escogen periodismo impresos? ¿Por qué no se van por impresos? Sino que me escogen tanto audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Nació en Mérida, está en Valencia, ha hecho academia en otros países como Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se graduó en Maracaibo, en la Universidad de la Luz, pero ahora le toca a él, los micrófonos son suyos. Y le doy la bienvenida y lo felicito por el Día del Periodista en Venezuela, y le agradezco un montón que se haya tomado el tiempo para venir a esta casa, que yo se la presento como su casa siempre, Butaca VIP. Gracias, Larisa, por esa bonita presentación. Y sí, bueno, nosotros hemos siempre asumido desde que yo egresé en 1999, estaba muy chiquito, obviamente, pues ya han pasado muchísimos años, pero viste que siempre ejercí. Empecé en el diario El Carabobeño, después tuve un paseo por el Nacional, incursioné un ratito en las comunicaciones corporativas, institucionales, un poco más hacia el sector público, del cual también obtuve un aprendizaje bastante importante. Sin embargo, creo que no retornaría, pero siempre la docencia como que la llevé encima, ¿no? Quizás por mi madre, que es educadora, viste que uno lleva siempre como la impronta, ¿no?, de alguno de los padres, y creo que a mí mi madre, en ese proceso de
de la búsqueda incesante como que de una mejor sociedad, ¿no? Un mejor mundo y la conciencia que ese mundo quizás platónico se consigue desde la educación, como que no hay otra forma, aunque parezca un cliché. Entonces siempre, y consciente de que el periodista es un educador de masas, ¿no? Indirectamente con los trabajos que se realizan desde el periodismo de opinión, desde el periodismo informativo, interpretativo, el periodista es un educador de masas. Y yo asumí ese compromiso más allá de mis escritos. Yo sí me mantengo en el oficio como articulista de opinión todos los lunes en el Carabobeño. Y bueno, decidí, en su momento se presentó la oportunidad de incursionar a la docencia universitaria en mi querida Universidad Arturo Michelena, y así fue. Y Larisa, yo fui el primer profesor, que eso es algo que nadie me lo va a quitar nunca, yo fui el profesor que inauguró la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena. O sea, yo recibí ese primer grupo de soñadores, 60 y tantos, eran tremendísimos, por cierto, ese primer grupo de 60 y tantos jóvenes que con ilusión llegaron al campus de San Diego porque no había dónde ir, ¿no? ¿Te acuerdas del año, profe? Claro, el 5 de noviembre de 2001, 7 de la mañana, en el Salón A35, el edificio azul. Era el único edificio que existía en la universidad. Y sí, para mí fue súper emocionante, ¿no? Porque eso marcó ya mi vida académica. Ya son 21 años en la universidad. La universidad cumple 21 años en noviembre. Y bueno, es como un hito, ¿no? En la vida de un profesional, pues tener eso en la ficha histórica, ¿no? De ser como quien abrió una escuela de comunicación social que para nosotros es sumamente importante y que va a seguir dando de qué hablar, ¿no? ¿A qué edad saliste de Mérida? Mira, de Mérida, creo que recién cumplido los 17, recién salido. Primaria y bachillerato en Mérida. Sí, claro. ¿Y qué recuerdas de tus colegios o de tu colegio? Mira, yo en los colegios, ahí nació mi pasión por el periodismo, lo decía en la entrevista, en el artículo que escribí ayer sobre ser periodista, claro. Viste que había en el 92, no recuerdo en qué grado estaba, pero teníamos un círculo de periodismo en el colegio y yo lo dirigía. Pues nosotros producíamos informaciones, las poníamos en las carteleras, tipo mural, y en una oportunidad, en noviembre del 92, me escogen para ir a representar al Estado Mérida en Ciudad Bolívar. Imagínate a nivel simbólico lo importante, donde nació el periodismo irreverente, ¿no? Con el Correo del Orinoco, claro. Con Simón Bolívar. Bueno, allí un encuentro de jovencitos que querían ser periodistas, ¿no? De todo el país. Y yo representé con otro joven al Estado Mérida. Y bueno, nos fue de maravilla, ¿no? ¿Y de Mérida sales con tus papás? No, yo salí solito. A mí me enviaron, a mí me dejaron, hay que madurar, ¿no? Wow. Me llevaron al Zulia, aquí está usted, va a estudiar, solo usted quiere estudiar, porque no, como que no están muy convencidos. Muy convencidos, ¿viste? Porque siempre ven como que el periodista, el riesgo, el peligro, la cuestión, pues es el imaginario en ese tiempo. Y nada, a llevar trancazo, como quien dice, un joven llegado de una ciudad pequeña, Mérida, a una metrópolis como Maracaibo, que es caótica, desordenada en ese tiempo, una ciudad muy grande, y obviamente pues tuve que aprender, ¿no? Sí, concentrado en mis estudios siempre y bueno, tratando de adaptarme a una nueva realidad, pero interesantísimo, un recorrido. ¿Y en cuántos años hiciste la carrera? ¿En los propios o...? Sí, no, eran 5 años, pero viste que yo siempre adelantaba asignaturas. En ese tiempo hubo un paro fuerte de universidades a nivel nacional, perdimos como 8 meses de clase y siempre buscando tratar. La misma universidad nos hizo como un plan para nivelarnos, pero interesantísimo. Mi proceso en el Zulia creo que me ayudó a madurar, ¿no? A tener una visión también del compromiso de la carrera con unos profesores. Obviamente los profesores marcan, y yo tuve un grupo de profesores que obviamente me marcó, ¿no? Y porque uno como que termina de centrarse en la vida y del compromiso que tiene uno con esta carrera, ¿no? Porque todo el tiempo se ha tenido como una idea distorsionada de lo que es la comunicación social, y no, el que quiere ser periodista, incluso periodista audiovisual, en la mención que sea, es un compromiso y una vocación social que se pierde de vista, pues uno tiene una responsabilidad social con las audiencias a las cuales se debe medir el impacto de lo que uno dice, ¿no? Por eso la importancia, siempre digo yo, de la formación teórica, de filosofía, de sociología, de teoría de la comunicación. Usted debe estar consciente de lo que dice, hacerse responsable de eso y de cómo eso va a marcar a la gente, ¿no? Por eso tanto irresponsable hoy día, youtuber, tiktoker, lo que usted le quiera llamar, que asumen
o incursionan en la comunicación es un derecho universal, sí, pero no todo el mundo está preparado para elaborar mensajes de masivos, ¿no? Que lleguen elaborados con una técnica y sobre todo con un componente ético como el que nosotros tratamos de debatir, socializar en las aulas de clase. Y en ese contexto está basada mi siguiente pregunta, porque yo ¿cómo no indagar en quienes fueron tus maestros, tus profesores? Ya bien dijiste que hubo muchos que te marcaron y sí, inolvidables algunos. ¿Hay alguna referencia de algún profesor o algunos profesores que entendieron la esencia de Luis Alonso desde el principio y te ayudaron y te impulsaron? Sí, claro que escribe, sí. desarrolla, investiga, crea, fórmate como el verdadero comunicador social. Y la otra pregunta es, ¿cambió mucho el pensum de cuando usted estudió al que tenemos hoy en día? Tenemos que hacer una pausa, 4:32 de la tarde, identificamos publicidad rotativa. ¿Alguna cuenta en redes sociales que usted quiera dejar para la audiencia? Bueno, mis artículos en El Carabobeño casi siempre por Twitter. Ahora tengo una anécdota con eso, porque hubo un momento que por mi rol como antropólogo eliminé una cuenta que no debía haberla eliminado. Ahora estoy como empezando de nuevo con @LuisAlonsoHP. Y la misma en Instagram. En Instagram tiene unas características más particulares, ¿no? Pero también por allí de vez en cuando pues publicamos algún contenido que pudiera interesar. @Butaca VIP, ya volvemos, no se vayan. 4:38 de la tarde. Y me paseo por las efemérides VIP antes de continuar con esta entrevista extraordinaria con el periodista, comunicador social y licenciado Luis Alonso, además decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Michelena. Miren, aquí lo anoté. 17 años, a los 17 años se fue de Mérida, se fue a estudiar a Maracaibo, es egresado de la Universidad de la Luz. Del Zulia. Profe, ¿no es de la Luz? La L de Luz es la Universidad del Zulia, o sea, decir la Luz es... Luz, sí, Universidad del Zulia, la Universidad del La Zulia. Universidad del Zulia. Viste que incluye el artículo, la Universidad del Zulia. Muy bien. Cuando llega a Valencia, profe, y qué interesante, pues, para todos los que ya hemos pasado por la academia con usted, algunos pasando aún, y las aulas de clase en la Universidad Arturo Michelena, repito, porque el profe nos cuenta que ya va a cumplir años la facultad. La universidad en noviembre. ¿Y la facultad? Es que nació en la universidad, la facultad nace con la misma universidad, ¿viste? En el mismo edificio, incluso el edificio azul. El azul. De la UAM era el único por ese momento. Y usted fue quien además tomó las riendas de la facultad inmediatamente. No, yo era muy pichoncito, digamos, yo fui profesor y con el tiempo, al par de años, ayudé en la coordinación un tiempo, después me dediqué por asuntos laborales, en otros trabajos, únicamente a la docencia. Yo en 2009 asumo como director de escuela de comunicación social y en el 2012 me nombran decano de la facultad. Hasta 2016, que yo me tengo que ir a Buenos Aires a estudiar el doctorado en antropología social y cultural, y regreso y retomo, pues digamos, el barco, digamos, el capitán del barco de la facultad. Sí, a nosotros nos tocó esa bendición que usted regresara como decano. Día Nacional del Teatro en Venezuela, 28 de junio de cada año se celebra. Este es un sentido homenaje a los dramaturgos, actores y trabajadores de las tablas. El arte teatral en el país es premiado con el Premio Nacional de Cultura en la categoría de teatro. La celebración del Día Nacional del Teatro hace referencia a un registro del libro de actas del Cabildo de Caracas, solicitando autorización para realizar un espectáculo teatral el 28 de junio de 1600, constituyéndose así en la primera representación teatral institucionalizada en el territorio venezolano. Claro está que el surgimiento de este arte ya databa de finales del siglo XVI, cuya temática era básicamente religiosa. Algunos historiadores afirman que el 21 de agosto de 1595 se presentó un espectáculo de comedia. Hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT
Este día se realizan una serie de eventos que cada año los colectivos LGBT celebran de forma pública para instar por la tolerancia y la igualdad. La noción básica del orgullo LGBT consiste en que ninguna persona deba avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, orientación o identidad. 1846, el músico y fabricante de instrumentos musicales belga Antoine Joseph Adolphe Sax patentó el saxofón. Bueno, 1963, Julio Cortázar publica Rayuela. A esta obra suele llamársele antinovela, aunque el mismo Cortázar preferiría denominarla contranovela. Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la obra es muy variado, se le considera una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. De alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura, dijo Cortázar de Rayuela cuando se le preguntó qué significaba para él. Profe, yo quise leer estas efemérides junto a usted y en esta entrevista, porque hay dos cosas muy oportunas aquí. Uno es el lenguaje de la tolerancia en el periodismo per se. No importa, no estamos hablando de orgullo LGBTI, no estamos hablando de ninguna fecha en específico. Estamos hablando de tolerancia, respeto. Y usted lo dijo al principio, la comunicación universal, el lenguaje universal, la tolerancia y el respeto. ¿Cómo se desarrolla su carrera frente a la oportunidad que usted tiene de viajar a otro país y traerse además esa especialización y querer quedarse en Venezuela para, con su academia, seguir educando a estas generaciones? Vamos a dividirla en varios puntos la respuesta. Primeramente, retomando lo del respeto, yo pienso que el periodismo en esencia debe ser empático, el periodista debe ser empático y tener una mirada tan descentrada que permita precisamente eso, respetar la opinión y respetar la diferencia, respetar esas, en palabras de una antropóloga argentina que a mí me gusta mucho, que se llama Rita Segato, que ella dice respetar esas condiciones de vida, esas anomalías, ¿no? Que no cumplen como con los estándares masivos de esos saberes que terminan siendo sentidos comunes impuestos. Uno ya cuando está a cierta edad se va dando cuenta que ciertas categorías y cierto conocimiento masivo no es tan inocente, sino que son cuestiones que, bueno, que las élites los imponen y ahí están, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo pienso que el respeto en esta profesión, respetar la diferencia de los grupos con los cuales quizás no militemos o no compartamos estilos de vida, pero obviamente desde nuestra tribuna a veces está visibilizar injusticias, por ejemplo, y eso no quiere decir que porque yo no comulgue con determinado movimiento no voy a fijarme de las necesidades, ¿no? Y cómo vulneran derechos a determinados sectores de la población, llámese por diferencias políticas, religiosas, de identidad sexual, lo que sea, ¿no? Y precisamente respondo de esta forma porque a mí, yo pienso que el periodista muchas veces debe buscar apoyarse en otras disciplinas para crecer, formarse y como afilar la mirada, ¿no? De los fenómenos que ocurren y dejar el prejuicio a un lado, ¿no? Y a mí la antropología en ese sentido me transformó la vida. ¿Por qué? Porque la antropología cultural todo el tiempo me interpelaba, ¿no? Yo leía, y mientras más leía quería seguir leyendo, pero cada vez que leía me interpelaba. Yo decía, pero yo miro el mundo de una forma y mira cómo esta disciplina me permite verlo de otra, ¿no? Pero creo que si me hubiese quedado en Venezuela ese tiempo o estudiado antropología acá, no hubiese sido lo mismo. Yo tuve que, para socializar este tipo de asuntos, leer autores de otros países. Creo que a mí la irreverencia de la Academia Argentina en el campo de las ciencias sociales me ayudó muchísimo a formarme y a fortalecer esa mirada con la que hoy pues detallo, ¿no? Escribo mis artículos o lo que sea en las aulas de clase. Yo creo que eso... Sí, y la tengo algún día, si es a mi casa, Rayuela, yo la tengo yo siempre digo que una casa sin libros es una casa sin alma, ¿no? Y yo en todos los rinconcitos que puedo coloco libros. Okay. Y es una sala donde están unos cactus, porque yo colecciono cactus, me gustan los cactus, y creo que, no sé, cuestiones místicas que agarran la energía y la cosa. Tengo varios libros, entre uno de ellos está Rayuela allí puesto. Y la tengo que releer, porque yo cuando la leí estaba muy chico, ¿no? Y la tengo allí como tarea pendiente para releerla además, ¿no? Usted se regresa a Venezuela, es decir, hay una capacidad importante de sentir, de padecer,
y de compadecer con Claro. las verdaderas raíces y con las auténticas y con las originarias. Y la suya pues es tricolor, es Venezuela, Mérida, Maracaibo, Valencia. Viaja usted a Buenos Aires, viaja quizás a otros países, a Argentina, ciudad capital, Buenos Aires, viaja a otros países, pero en fin se reencuentra con su país natal y con las aulas de clase. Sí, definitivamente es una ocupación. Llamémoslo preocupación, pero nosotros nos estamos ocupando. Estas generaciones, para el periodista Luis Alonso, ¿qué estamos viendo? Pero no solamente que estamos viendo en las aulas de clase, que estamos viendo en el desarrollo. Usted tiene sobrinos, no tiene sobrinos, tiene hijos, no tiene hijos, no importa. Pero usted se ha desenvuelto con esa juventud. Como un muchacho que llega a las aulas de clase a los 15, 16, 17 años, es un chamo, es un niño. Total. Y entonces esta generación está sumida en las redes sociales y en la virtualidad, ¿no? Cambió, se transformó el periodismo, o la manera de hacerlo. El periodismo O la cambió. comunicación. Yo siempre he dicho que los soportes se transforman, ¿no? Pero la esencia del periodismo sigue siendo lo clásico. El periodismo, repito, se ha transformado en cuanto a los soportes, lo digital, pero los principios clásicos que rigen el oficio se mantienen. La búsqueda incesante de la verdad, el equilibrio informativo, contrastar fuentes, siempre informar con honestidad, porque yo siempre cuestiono la doctrina de la objetividad y que quien va a leerte, quien va a escucharte, eso, que los mensajes se elaboren con respeto por esa mirada diferente que pueda tener quien te está escuchando o te está leyendo. En ese sentido, yo también creo que el periodista, el comunicador social debe enfocarse mucho en tratar de construir con lo que hace, construir no, yo diría fortalecer una sociedad más democrática, una sociedad más justa, una sociedad más crítica. Yo siempre digo que cuando uno contribuye a eso y si todos estuviéramos en ese barco, con ese compromiso, el mundo, no solamente el país, el mundo fuera otro totalmente distinto, porque yo creo que cuando hacemos ese tipo de periodismo, la gente tomará mejores decisiones para sí misma, tomará mejores decisiones cuando va a votar en alguna instancia pública, las relaciones con sus vecinos fueran totalmente distintas, no hubiese guerra quizás entre Ucrania y Rusia, en fin, quizás estoy siendo muy utópico, muy cursi, no sé, pero yo creo que si todos los periodistas, es difícil, ¿no? Porque hay muchas las políticas editoriales, bueno, el corazón que tiene cada uno, ¿no? Si es de derecha, de izquierda, para allá, para acá, viste que eso cambia, obviamente, la forma en cómo se miran los fenómenos, pero yo pienso que necesitamos un periodismo más comprometido, no es que no exista, pero obviamente hay grupos que no están haciendo lo suyo y considero que eso, trabajar conscientemente por un mejor país y en mi caso desde la educación y desde lo que escribo. Por eso yo me regreso. Yo tuve la oportunidad de quedarme, pues estaba súper bien, pero no, yo nunca me vi ni me he visto viviendo en otro país. Y mira que toda mi familia, desde mi mamá, hermanos, sobrinos, todos viven fuera. Toditos están en los Estados Unidos. Y yo nunca me vi, yo voy desde paseo y no me gusta estar allá, me gusta estar acá. Mi espacio es acá, yo sigo confiando que las reservas morales con las que cuentan las universidades venezolanas de a poco van a seguir contribuyendo a que el país mejore. Que el país está en crisis, sí, el mundo está en crisis, pero nosotros no podemos ponernos a llorar, ¿no? Tenemos que ponernos a trabajar. Y hemos superado. Sí, momentos muy difíciles, sí, momentos muy complicados. Mire usted toda esta pandemia que ahora nos está trayendo nuevamente una breve pausa que nos dio esta pandemia, porque se asoma una cuarta ola en Venezuela, ya con casos que repuntan en Miranda y en el Distrito Capital. Ok, ya las alertas están sonando. Entonces, sí, yo creo que tenemos muchos elementos en esta entrevista que usted nos ha dejado como regalo del por qué y para qué usted regresa a Venezuela. ¿Su música favorita? Mira, a mí me alegré mucho cuando entré porque estaba sonando Soda Stereo. Yo amo a Soda Stereo, a mí Cerati me gusta muchísimo. No, nunca. Cuando viste que la última vez que él vino a Venezuela, que fue donde le dio el ACV, no pude, pero siempre lo que puedo escucho música de Cerati, me gusta Fito Páez. Me gusta como el sur, ¿no?
aquí al sur, pero Ajá. me gusta Fito también bastante. Ah, ya, de repente algunas cositas del pop así, pop rock también de vez en cuando pues lo escucho. Yo escucho de todo, a veces esto es una anécdota que bueno, la voy a contar. Porque cuando van algunos amigos, colegas, porque mi círculo es muy íntimo, pero cuando nos juntamos la pasamos muy bien, que en mi cumpleaños, ¿sabes qué quieres escuchar? Y yo le dije, a mí me gusta la cumbia argentina. Ok. De 4 años hay algo, se me pegó. Y de verdad que me gusta. Algo se me pegó. De verdad que me gusta la cumbia argentina y yo ponía Google, búscame a Gilda, no me arrepiento de este amor. Y yo me digo, no, todo el mundo gritaba no, porque no conocían las canciones y bueno, ahí las cantaba y demás, pero hay una que otra, viste, las raíces de los pueblos, esa música que nace de las bases, a mí me encanta también, obviamente, y hay cierta cumbia argentina que me gusta, cierta música. A mí Mercedes Sosa me encanta Mercedes Sosa, me parece que es un referente. Y bueno, hay algunas cuestiones que uno recuerda cuando era más niño, Sí, ¿no? sí. ¿Algún destino en Venezuela que te falte por visitar, que lo tengas ahí en tu checklist? Sí, claro, yo no he ido al Salto Ángel y es como imperdonable y quiero ir. Yo estuve en la Gran Sabana, pero no llegué al Salto Ángel y tengo que ir en algún momento. ¿O algún libro que quieras escribir? Sí, yo escribí uno hace tiempo, Sí. pero un poco muy académico, Sí, pero nos comentaste. quiero algo más reflexivo, que mezcle ficción con algo real. En eso estoy. Yo escribía de niño poesía y quiero retomar ese hábito. Entonces quizás pronto me siente a escribir, ¿no? Y 3 referencias de escritores de cualquier origen que hayan sido parte de tu crecimiento profesional, personal, espiritual, intelectual. Sí, ahí cuando estudiaba en la universidad siempre leíamos a Ernest Hemingway, no sé si lo estoy pronunciando bien, El niño y el mar, que es así como un clásico para que incluso yo se los mando a veces a los muchachos cuando daba materia en los primeros semestres para hacer ejercicios de descripción, ¿no? Obviamente a mí me gusta mucho leer Borges también, ¿no? Que creo que me gusta. Así que yo he leído alguna literatura clásica. Por ejemplo, yo en mi biblioteca yo tengo a Hamlet de Shakespeare, tengo varias cuestiones de Shakespeare porque me gusta también. Me gusta Capote, Truman Capote, a mí me gusta también. Sí. Que por cierto le íbamos a leer en algún momento algunos extractos de A Sangre Fría. Me gusta la poesía latinoamericana. Yo adoro a Gabriela Mistral. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿quieren enamorar a alguien? Reciten el poema Besos de Gabriela Mistral, que es excelente, de los venezolanos, pues, Eugenio Montejo, también me gusta, que leímos un poema en clase, el de la película, sí, La Tierra Gira, no recuerdo ahorita exactamente cómo dice, pero sí, a mí me gusta leer, obviamente. Tengo muchos libros pendientes por leer, muchísimos, una ropa en realidad. Pero bueno, de a poco, pues yo tuve un profesor que nos decía, un buen lector mínimo al año lee 6 libros. Entonces yo cuando llega noviembre, diciembre y de repente no es uno, la meta la veo como, me faltan 2, me empiezo a estresar, ¿no? Pero hay que leer mínimo 6 libros. Pues yo digo que uno es lo que lee, lee. Y una persona que lee en cualquier espacio, uno se da cuenta, ¿no? Por su lenguaje, todo, ¿no? Es interesante leer. Profe, una pasión, independientemente del origen que tenga esa pasión, porque puede ser la pasión por el café, puede ser la pasión por bailar, puede ser la pasión por leer, pero hay una pasión o hay pasiones que lo mueven día a día, que ese amanecer de Luis Alonso es porque y tiene una razón. Hay pasiones que te levantan el día a día. Sí, obviamente, claro que sí. Mira, hay cosas sencillas porque no pueden ser grandes cosas, pero por ejemplo, a mí en las mañanas el aroma, bueno, y ustedes saben, ¿no? Sí. El aroma a café cuando estás a greca medio hirviendo y ese aroma te vuelve loco. Pero a mí hay cositas chiquiticas que yo disfruto muchísimo, por ejemplo, en la ventana de mi cocina está como el cerro del café así de fondo, y yo a veces en la misma rutina de la casa yo no me pongo a detallar, ¿no? Por fuera, y hay momentos en los que
me pongo a reflexionar, a hablar conmigo mismo, ¿no? En la ventana, mirando el cerro, y uno ve la majestuosidad de ese cerro cuando está bien verde y la neblina, y tengo esta belleza al frente y no me dedico a diario a contemplarlo cuando esto es un regalo del universo. Yo soy amante y defensor de los derechos de los animales, tengo 2 perritas, y a mí eso de Lorenza y Lola, que son famosas en las clases, y a mí el hecho de salir a caminar en algunos momentos con ellas y ese ejercicio de correr y compartir con una especie distinta a la tuya y de regalarte ese espacio, porque uno aprende muchísimo de ellos, a mí eso es tremendamente genial. Hablar yo dedico a la semana a veces conversar con ciertas personas, porque ¿viste? Uno no puede olvidarse de los demás, y porque el tiempo pasa muy rápido y es triste, muy muy triste, que de repente alguien se vaya a este plano y no lo hayas saludado, no hayas conversado. Y yo en los fines de semana sobre todo digo, hoy voy a hablar con mis hermanos, de todos los 5 somos 6, los 5 están en Utah, en los Estados Unidos, y digo, bueno, ya hablé con Milton, hablé con Liceo, y por lo menos un saludo, hoy toca a las tías, a un par de amigos que tenga tiempo, trato de hacerlo, porque yo el año pasado estuve en los Estados Unidos 3 meses y medio, y una gran amiga del carabobeño, Basil Macías, falleció. Y Basil para mí era como una madre cuando yo empecé a ejercer el periodismo en Valencia y en el carabobeño, y siempre desde que llegué de Argentina le decía, nos vemos el fin de semana, nos vemos el fin de semana, nos vemos el fin de semana. Me fui de viaje, vino la pandemia y no nos vimos. Y yo estando en Estados Unidos me dicen, Basil está muy enferma. Y yo, wow, no pude hablar con ella. Y cuando me escribe Carolina González, otra gran amiga, la jefa de redacción del Carabobeño, Basil falleció. Wow, para mí eso fue. Y yo digo, no dejemos pendiente cuando necesitemos hablar con alguien a quien amemos, alguien a quien queramos, porque esa persona necesita, y es bonito que uno diga te quiero, te amo, mira cómo estás, es fuerte. Y para mí esa muerte, mira, a mí me marcó, yo lloré como nunca, porque es eso, tenía la deuda de verme, saludarnos, abrazarnos, y no ocurrió. Profe, si pudiéramos cerrar con... sí, tenemos que despedir. Oye, Saúl, tú como siempre tan noble, regalándonos tantos minutos al aire, porque sabes el valor que tiene para el periodismo, para nosotros, el profe Luis Alonso, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Michelena, además escritor, poeta. Escribía poesía. De niño. Cuando era niño. Profe, usted tiene y mucho pintaba por hacer. también. Usted tiene mucho por hacer. Sí. Ahí ese checklist que vaya tachando, sí, y que vaya diciendo sí, lo hice. Que no se le pierda esa intención interesante, además, esa intención bonita de hacer ese libro, de escribir ese libro. Bueno, yo definitivamente sí, y cortamente, porque sé que se nos terminó el tiempo, yo sí quiero que en nombre de una de las profesiones más bellas del mundo, la profesión que nos ha traído a muchos hasta aquí, hasta donde estamos, a mí en la radio, a usted en las aulas, en la academia, en la prensa escrita, ahora en las plataformas digitales. En nombre de esa profesión hay que darle una cápsula, aunque sea de 2 minutos, a estas nuevas generaciones, por el respeto, por el valor y por enaltecer esta profesión tan preciosa. Ayer, feliz día del periodista para usted, profe, para todos los colegas que recibieron premios y para los que compartieron esa festividad tan bonita en el Teatro Municipal de la ciudad. Desde el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Carabobo, aquí estuvieron todos ustedes reunidos y lo valoro mucho que se haya tomado el tiempo para venir hoy a la cabina de Butaca VIP. No, gracias a ustedes por este espacio hermoso, además, pasó muy rápido, esto era para pasar horas, ¿verdad? Conversando. Yo les digo que la responsabilidad es clave, y cuando nos respetamos a nosotros mismos, vamos a elaborar contenidos con mayor reflexividad, ¿no? Está bien, usted quiere ser TikToker, quiere ser influencer, hágalo, pero hágalo con responsabilidad. Trate de dejarle algo a quien lo ve. A mí me aterra, porque eso dice mucho del mundo en el que estamos, que una persona que se pone una peluca y dice 4 groserías tenga 5 millones de seguidores y monetice. Ojo, no es envidia. Aquí el asunto es qué le estás transmitiendo y qué le estás dejando a la humanidad. Yo creo que el periodista y nuestro oficio es tan importante que como que tenemos una misión, lo decía el sacerdote ayer, el padre Miguel Romero en la misa, y debemos trascender
debemos aprender a escuchar a la gente, no porque la gente le guste esas payasadas que usted hace frente a una cámara, ajá, entonces ahí priva el interés monetario y el interés de esa audiencia que quizás tiene carencias y por eso escucha y ve lo que está viendo. Vamos a tratar de contribuir y darle otra cosa, basta de la chabacanería y de esos contenidos tan horrorosos en las redes, eso deja mucho. Y reafirma el compromiso de nosotros los educadores, ¿no? De lo que debemos seguir haciendo desde las aulas. La academia, y el profe decía algo precioso cuando comenzó hablando de sus padres y cuando comenzó hablando de la academia. Se hereda. Mis abuelos maestros, mi abuelo Julio maestro, mi abuela Victoria maestra, mi padre educador, rector por muchos años en una universidad aquí en Valencia, en Carabobo. Sí se hereda, profe. Sí, se hereda, total. Ese Total. espíritu de enseñar, de dejar un legado, de no quedarnos con lo que sabemos, sino de ir formando y forjando. Incluso, como siempre se los digo, en cada programa y cada tarde, en el mejor país del mundo, Venezuela. Aquí estamos y aquí seguimos. Gracias por esta entrevista tan linda, tan especial, llena y cargada de tantos valores. Se quedó ahí, en ese live, se va a quedar en nuestro canal de YouTube Butaca VIP, porque Luis Santana se va a ocupar de hacer una producción audiovisual bien linda, bien especial. Agradecer a mi equipo maravilloso de producción. Saúl, gracias por estos minutos extra. Saúl Lamas en los controles, Luis Santana en la gerencia de producción, contenidos, redes sociales, @Butaca VIP, @el Santana Luis, Gilberto Esparragosa en la asistencia de producción, Alejandra González en la producción musical del emisor y redes, @Estéreo 979, y la dirección general, Ricardo Luis Herrera. Para esta servidora fue un verdadero placer, un honor. Una vez más, una tarde más, estar ante los micrófonos y en la producción general del show, Larisa Peña, certificado de locución 18949, PNI 25238. Hay una cuarta ola de COVID que está en Venezuela, que está con nosotros. Cuídense un montón, protéjanse un montón, siempre se los digo. Se les quiere y se les necesita. Hasta mañana, nos encontramos miércoles en otra entrega de Butaca VIP. Chao, chao.